suplicación, hermano, aleluya, por esta bendición tan grande, estos días especiales que hemos tenido, aleluya, con el pastor general en este lugar. Y bueno, hemos sido bendecidos, hermano, aleluya, de una manera muy especial, aleluya, nos hemos gozado. Y bueno, viendo las obras también, el pastor se fue muy contento de las obras aquí en Argentina, aleluya, muy fortalecida, renovada la fuerza y en marcha para seguir adelante, y eso nos pone alegre, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ellos ya han llegado el día lunes, aleluya, y están ya con los hermanos en El Salvador, y el pastor ya comenzó a trabajar, aleluya, en la obra aquel lugar. Y nosotros en este lugar, hermano, continuando, llevando la obra adelante, todos juntos, bendito sea el nombre del Señor. Así que hay mucho trabajo por delante, aleluya, sabiendo que, aleluya, Cristo ya viene, y que cuando Él venga no halle trabajando, amén. Eso es lo más importante, aleluya, en este camino, que el Señor, aleluya, nos halle trabajando. Y como decía el pastor, aleluya, trabajemos para que en cada corona, aleluya, Dios vaya poniendo una perla, un adorno en nuestra corona, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermano. En esta noche hablamos del libro de Malaquías, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Libro de Malaquías, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Dice así, libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Aleluya. Después de Zacarías y antes de Mateo. Amén. Gloria a Dios. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Amén a la palabra del Señor. Tome su ubicación, hermano, en esta noche, y vamos a meditar bajo el tema perdiendo el temor a Dios. Aleluya. Perdiendo el temor a Dios. Hermano, si hay algo que a la iglesia o al hombre que se acerca a Dios, aleluya, como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor hacia Dios, hermano, aleluya, es lo que tiene que estar en nuestra vida para que nosotros podamos caminar recto delante de Dios. Sin el temor, sin ese temor dentro de nuestra vida, nosotros nos vamos a desviar. Y ese es el peligro. Nosotros vemos aquí, aleluya, en el tiempo del profeta Malaquías, que fue contemporáneo de Nehemías, después que, aleluya, Dios lo había sacado con mano poderosa de la tierra de Babilonia, lo había restaurado, habían restaurado los muros, habían restaurado el templo, habían restaurado al pueblo, había una restauración genuina de parte de Dios. Pareciera que el pueblo de Dios había aprendido la lección. Aleluya. Pareciera, hermano, que en la disciplina que Dios le había dado allá en Babilonia, le había servido de escarmiento para que ellos puedan entender que necesitan el temor hacia Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pareciera que ellos habían entendido, habían comprendido, aleluya, y habían venido nuevamente a su tierra. Dios lo había bendecido, había obrado en él. Pero algo empezó a suceder en ellos. Es que el temor se fue apagando. Y hermano, cuando nosotros vamos perdiendo el temor hacia Dios, no estoy hablando, cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Porque el miedo no sirve para Dios. Dios no quiere que nosotros le sirvamos por miedo. Ay, Dios me va a matar. Ay, Dios es malo. Ay, Dios está con un garrote.
nosotros le sirvamos con miedo. Aleluya. Porque hermano, el miedo dura muy poco. Muy poquito dura el miedo. Ya cuando empieza a pasar un poquito el peligro, ya pareciera que ya nos olvidamos. Dios lo que necesita es que el hombre le tenga temor a Él. Y el temor significa tener respeto a Dios, tener reverencia a Dios. Aleluya. Mire, nosotros vemos en la Biblia, hermano, un jovencito que, aleluya, muy jovencito había servido a Dios. Y si hay algo que estaba internado dentro de su alma, aleluya, era el temor hacia Dios. Y este era José. José temía a Dios. A pesar que estaba lejos de su padre, de su familia, de sus seres queridos, que nadie podía saber, estaba lejos, para decir aquí, de la congregación. Estaba en una tierra pagana. Podía hacer todo lo que él le quería. Pero él tenía temor a Dios. Y cuando llegó el momento, hermano, aleluya, de que el diablo le presentó el pecado, que le presentó todas las cosas, él podía, hermano, tranquilamente, como hablamos otro día el pastor, podía caer en los brazos de esta mujer. Pero como él tenía el temor a Dios, ese temor le ayudó a mantenerse en santidad. Y cuando llegó la tentación, él dijo: yo estoy lejos de mi padre, tal vez mis padres no van a saber, pero hay dos ojos que le están mirando del cielo. Y por esos ojos yo temo a Dios y me voy a guardar en santidad delante de la presencia de Dios. ¿Pero qué tiene temor? Aleluya. Si hay cosas que se está viendo, hermano, en estos tiempos, dentro de las iglesias, es el temor a Dios. Cuando nosotros no tenemos temor a Dios, hermano, no le importa hablar de vecinos, de hablar de este, hablar del pastor, hablar de este, calumniar a este, criticar a este. Hermano, no le interesa. Aleluya. Hermano, pero cuando la persona tiene temor a Dios, aleluya, dice: no me está escuchando el pastor, no me está escuchando la hermana, pero yo me voy a guardar porque los oídos de Dios están acá. Aleluya. Yo me voy a guardar para Él. Hermano, el principio de la caída del hombre comienza cuando le pierde el temor a Dios. Es por eso, hermano, que el hombre hoy está inclinado hacia el mal. Estamos viendo que la iglesia está en una decadencia espiritual. Oh, alabamos el nombre del Señor. Cuando, hermano, el Satanás logra que nosotros perdamos el temor a Dios, él dice: ya lo tengo en mi mano. Ya lo tengo en mi mano. Hermano, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, ya perdemos la sensibilidad del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aleluya. Es por eso que el chisme ha agarrado fuerza dentro de las iglesias. Es por eso que la contienda ha agarrado fuerza dentro de las iglesias. Es por eso que la pelea ha agarrado fuerza dentro del pueblo de Dios. Es por eso que el odio ha agarrado fuerza dentro de las iglesias. Es porque la iglesia ha perdido el temor a Dios. Hemos perdido, hermano, y debemos volver a los principios de Dios nuevamente. Que el temor esté dentro de nuestros corazones. Aleluya, para que puedan vivir en santidad delante de Dios. Si no, es imposible. Es imposible, hermano. Hermano, cuando perdemos el temor a Dios, hasta hacemos que Dios ni siquiera nos escuche. Yo estuve criticando, pero como ya no tenemos el temor a Dios, ya lo mismo. Aleluya. El pueblo de Dios estaba en esa condición. Hermanos, los sacerdotes, los líderes, habían perdido la sensibilidad. Y cuando se pierde el temor a Dios, se pierde la dirección.
Y cuando, hermanos, aleluya, se pierde el temor a Dios, aleluya, caemos en esa decadencia espiritual que nos da todo lo mismo. Y cuando, hermanos, aleluya, perdemos el temor a Dios, caemos en un metro cuadrado que todo nos da lo mismo. Y así vamos cada día. Y cuando perdemos el temor a Dios, caemos en el conformismo. Y cuando perdemos el temor a Dios, ya no nos interesa si oro o no oro. Cuando perdemos el temor a Dios, ya no nos interesa si me congrego o no me congrego. Cuando ya, hermano, perdemos el temor a Dios, ya no está Dios primero en nuestro corazón, en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no nos interesa. Ya no nos interesa. Cuando ya no le tenemos temor a Dios lo ponemos en el último lugar. Así está la iglesia hoy. Porque a veces creemos, hermano, que pecado es adulterio. Ay, fornicación. Esto. Lo grande. Aleluya. Pero cuando, hermano, cuando ya perdemos el temor a Dios, la persona espiritualmente, como decimos aquí, viene en esa decadencia y se va para abajo. Y se va para abajo, y se va para abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, hermano, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, hay algo que se apodera de nosotros, y esto se llama el churrasco de carne. Cuando, hermano, ya el churrasco de carne va ganando cuerpo, aleluya, ya no da lo mismo. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, hermano, cada día. Procurar. Decir, no, algo está pasando en mí. Yo ya no soy más el mismo. Cuando usted ve que usted ya no es más el mismo, que ya no siente esa campanita que suena cuando usted hace algo malo. Porque, hermano, cuando nosotros tenemos metido dentro de nuestros huesos, no quiere decir que no vamos a pecar. Sí, podemos llegar a errar, a equivocarnos, pero cuando está ese temor dentro de nuestro corazón, aleluya, esa lamparita o esa alarma suena, aleluya, nos vamos a los pies del Señor y empezamos a llorar, a buscar el arrepentimiento y a decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, te he fallado, aleluya, restáurame, Señor, aleluya. Pero cuando no hay temor, hacemos una, hacemos otra. Y ¿sabe qué? A veces creemos que porque Dios no nos llama la atención, nos va pasando por alto todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que volver. Mira, hermano, cuando pareciera, vamos a tomarlo así, cuando Dios mata a Ananías y a Zafira dentro del pueblo de Dios, cuando estos hombres habían venido a mentir al Espíritu Santo, vinieron, hermanos, ellos podían tomar el dinero y decir: mira, Pedro, nosotros vendimos en tanto, pero te vamos a dar tanto. No iba a pasar nada. Nada iba a pasar. Aleluya. Porque era de ellos. Y ellos voluntariamente podían dar lo que querían. Pero la mentira, aleluya, se formó en una hipocresía. Ellos quisieron aparentar. Como los otros vendían y ponían todo el dinero, y le dijeron: vamos a hacer lo mismo para que vean que santo y espiritual somos nosotros. O sea que la iglesia primitiva entró en esa decadencia. Entraron en esa decadencia. Y el Espíritu Santo estaba mirando. Estaba mirando, hermano, que la iglesia había gente que empezaron a decaer espiritualmente. Porque Ananías y Zafira, si tenían temor de Dios, no iban a hacer eso. No lo iban a hacer. Aleluya. Pero como ya, aleluya, empezó, hermano, la decadencia en este matrimonio, planearon cosas y vivir una vida de apariencia. Pero hay algo que no vamos a escapar, hermano, que los ojos de Dios nos van a estar mirando. Y Dios dijo: yo voy a parar esto, hermano, porque nosotros tenemos un Dios celoso, que Él no comparte con nadie.
Y él vio que entró esta decadencia. Dios dijo, no, yo voy a cortar esto. Aleluya. Y dice que Ananías y Zafira se vinieron. Ya no tenían temor de Dios. Ya le daba lo mismo. Ya empezó la mentira. Vinieron a mentir. Y Pedro le dijo, ¿por qué has querido mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué has querido mentir? Aleluya. Cuando Ananías le dijo eso, cayó, hermano, muerto. A las 3 horas viene su esposa también. No sabía nada, que ya habías muerto su marido. Dijo lo mismo delante de Pedro. Y Pedro le dijo, así como llevaron a tu esposo, también te llevarán a ti. Y ahí nomás Dios la mató también. Hermano, cuando la noticia empezó a recorrer, aleluya, los hogares, aleluya, y en la iglesia, que en un matrimonio habían muerto delante del Espíritu Santo por mentir, la Biblia dice que vino un gran temor dentro del pueblo. Aleluya. Vino un gran temor. Pero fueron pasando los años, hermano. Si hay cosas, hermano, que entró en esa decadencia espiritual la iglesia en estos tiempos, es porque fuimos perdiendo el temor a Dios. Fuimos perdiendo. Hoy podemos hacer una fachada de santidad, hermano. Podemos hacer una fachada de santidad. El pueblo aquí estaba haciendo una fachada de santidad delante de Dios. Y Dios le dijo, aleluya, ¿dónde está? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Usted se vaya a su casa y siga leyendo. Estos hombres habían perdido tanto el temor a Dios, hermano, que, aleluya, Dios estrictamente había dejado que todo animalito que venía, aleluya, al sacrificio como ofrenda delante de Dios, tenía que ser perfecto. No tenía que tener ni un defecto. Alabado sea el nombre del Señor. No podían ofrecer una ovejita con la piernita quebrada. No podían ofrecer una ovejita con un ojo tuerto. No podían, no, tenía que ser perfecto. ¿Sabe por qué? Porque cada sacrificio que aleluya, hacían delante de Dios, aleluya, representaba el sacrificio que iba a ser el cordero inmolado delante de todo el mundo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y que hacían estos sinvergüenza. El pueblo también traía un corderito. Y ellos decían, allá hay un tuerto, vamos a traer aquella ovejita que está con la patita quebrada. Y vamos a ofrecer acá, Dios recibe todo. Aleluya. A veces nosotros, hermanos, aleluya, voy a cantar este nomás porque lo sé. Aleluya. Voy a cantar este himno porque lo sé. Y Dios está mirando, hermano. Dios está mirando. ¿Cuánto le damos al tiempo, hermano, a los músicos? ¿Cuánto tiempo oran para cantar una alabanza? ¿Cuánto tiempo le decimos, Señor? ¿Sabe que, hermano, a veces viene un alma, aleluya, y Dios quiere hablarle a través de la alabanza, a través de un coro? Pero como nosotros venimos y ofrecemos cualquier sacrificio, tocar. Si ha ganado una costumbre que venimos a matar el tiempo y a ocupar el tiempo, y para ocupar el tiempo voy a dar esto. Alabado sea el nombre del Señor. Caín había perdido el temor a Dios, hermano. Y Dios no recibió, hermano, la ofrenda de Caín, porque Caín dijo, le voy a dar esto. Total. Dios lo que empezó no era la ofrenda, sino la intención de Caín. Aleluya. Pero qué lindo que digamos, Señor, ¿cuál es la ofrenda? Quiero darte lo mejor el día de hoy. Una
Una persona que tiene el temor a Dios dice, aleluya, voy a darle lo mejor a Dios. Yo vengo observando, hermano. Y yo le dije acá que yo no voy a ser fuerte, pero yo vengo observando. Aquí está establecido que venga 40 minutos, una hora antes. 30 minutos lo máximo, orar delante de Dios. Y venimos 5, 10 minutos, 15 y nos tiramos y ya salimos. Soberano Dios. Tenemos en poco la ofrendas delante del Señor. Tenemos un poco, bendito sea el nombre del Señor. Pero es bueno decirle, Señor, yo quiero volver al principio. Quiero volver al principio, y al principio es el temor a Jehová. No es porque lo hemos establecido, hermano, acá queremos entrar en esa comunión, en esa oración, llorar al Señor, declamar, de pedirle al Señor que Dios se glorifique, que Dios se pueda mover, que Dios pueda obrar. Decirle, Señor, usa mi vida, que yo lo prenda en tu voluntad, que tú la quieres usar, pero yo quiero darte lo mejor para ti. Alabamos el nombre del Señor. Pero cuando vamos perdiendo el temor a Dios, nos vamos comportando de esa manera. Vamos perdiendo el temor a Dios y nos vamos muriendo de esa manera. Vamos perdiendo el temor a Dios y vamos caminando de esa manera. Y a veces buscamos que Dios, hermano, hay gente que busca que Dios entre dentro de sus planes y Dios jamás va a entrar en los planes nuestros. Hermano, si le digo esto, aleluya, en el amor del Señor, si nos ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, es hermano que caminemos en este evangelio. Es hermano. Porque nadie va a avanzar si no pone a Dios en primer lugar. Y una persona que pone a Dios en primer lugar es porque tiene el temor de Dios dentro de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, nos hemos acostumbrado a caminar este evangelio como nos da la gana. Hemos entrado a caminar, que Dios me entiende, que Dios me comprenda, que yo no puedo, que yo no puedo, siempre no podemos. Y después decimos, ¿por qué no tengo fuerza para seguir? ¿Por qué no tengo fuerza para caminar? Porque la lucha se me hace porque estás haciendo mal y estamos haciendo mal, hermano. Estamos haciendo mal. Estamos igual que el pueblo de Israel. Hermano, usted mire y siga leyendo en su casa, vaya y escudriñe cómo terminó el pueblo de Israel, porque lo primero que perdió dentro de su corazón es el temor a Dios. El primer reclamo que Dios le hace a Israel es que han perdido el temor. Y si perdemos el temor a Dios, hermano, ¿qué de honrar a Dios? ¿Será que podemos honrar a Dios, hermano, cuando no hay temor? Yo sé que la palabra hoy nos va a confrontar, hermano, porque necesitamos volver a los principios. Necesitamos volver a los principios donde está el temor. Porque el Espíritu Santo se movía como se movía la iglesia primitiva. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo se movía hace un tiempo atrás como se movía hace unos años atrás. Porque había temor dentro del pueblo de Dios. Hoy la gente se anda cuidando del pastor. La gente se anda cuidando de los hermanos. Aleluya, ¿de qué sirve yo cuidarme del pastor, cuidarme del hermano?
todo tanto, en todo instante me está mirando, me está oyendo, me está viendo. ¿De qué sirve cuidarme yo de los hermanos si Dios conoce mi corazón? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Será que Dios tiene que hacer algo, hermano, como una iglesia primitiva para que vuelva el temor nuevamente? ¿Será que Dios tiene que matar a alguien para que vuelva el temor nuevamente? Mire qué Dios paciente que tenemos, hermano. Aleluya. Hermano, vemos tantas cosas dentro del evangelio hoy, hermano, que yo estoy seguro que a Dios le repugna de los cristianos de hoy. Aleluya. Pero ¿qué le llevó a esa condición a la iglesia del Señor? Es perder el temor a Dios. Es perder el temor a Dios. Saúl había perdido el temor a Dios, hermano. Había perdido, y mire, hermano, cuando nosotros perdemos el temor a Dios, nos conducimos igual que Saúl. La caída de Saúl comenzó cuando él perdió el temor a Dios. Aleluya. ¿Y quién era Saúl cuando comenzó? El Espíritu de Dios venía sobre él. Dios daba grande victoria, hermano. Era un hombre que le esposaba dentro de su corazón el Espíritu de Dios. Pero cuando ya el temor de Dios se empezó a alejar de dentro de su corazón, empezó a mirar las cosas tan fácil. Porque cuando, hermano, nosotros empezamos a perder el temor a Dios, lo vemos a este evangelio tan fácil. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos cortando la cruz, ¿no? Muy pesado, pero voy a cortar un poquito, que se haga más liviana. Y eso es lo que fue pasando en Saúl. Saúl, hermano, fue perdiendo cuando él tenía prohibido de ofrecer sacrificio delante de la presencia de Dios. Y también él no podía salir a una guerra si no se hacía ofrenda delante de Dios. Y Samuel había ido y se tardaba. Y él decía, no, es que se está tardando. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y aquí Dios tiene que aceptar lo que yo digo y lo que yo decido. Aleluya. Y cuando él estaba ofreciendo sacrificio a Dios, viene bajando Samuel. Locamente has actuado, hijo. Aleluya. ¿Y qué aparece lo primero? ¿Qué aparece cuando perdemos el temor y Dios nos confronta? ¿Qué aparece? Las excusas. Aleluya. Ay, Samuel, yo miraba al enemigo que estaba ahí y el pueblo se me desertaba. Y por eso, Samuel, yo hice esto. Aleluya. No lo nota muy familiar a nosotros. Aleluya. No nos nota muy familiar estas cosas, hermano. Aleluya. Después Dios le dice a Samuel, ve, Samuel, dile a Saúl que yo lo voy a enviar allá a Amalek. Dile a Saúl que tiene estrictamente que mate todo lo que hay en Amalek. Grandes, pequeños, animales, todo que sean exterminados. Aleluya. Mire, hermano, Dios no halló nada bueno en Amalek. Pero un hombre que había perdido el temor a Dios halló cosas buenas. Ay, no estaba equivocado. Dios está, si aquí hay cosas buenas, que hay animales engordados, que podemos ofrecer sacrificio a Jehová. El rey no es tanto lo que él hace, tanta maldad. A él le vamos a perdonar también. Había perdido el temor a Dios.
Aleluya. Mire cómo vino el prontuario de Saúl, hermano. Hermano, si nosotros no nos volvemos a Dios y al temor a Dios, nos vamos a ir de peor en peor. Mire el prontuario de Saúl, cómo comenzó la caída de Saúl. La puerta que se abrió para la caída de Saúl es cuando había perdido el temor a Dios. Por eso que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito Dios, aleluya. ¿Sabe que era un ignorante Saúl? Si lo ponemos en el círculo ignorante, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero él creía que se la sabía toda. Aleluya. Podemos saber 4 o 5 versículos, hermano. Pero hay algo que nosotros siempre tenemos que tener dentro de nuestro corazón. Es el temor a Dios. Hermano, Dios se deleita cuando ve una persona que tiene el temor hacia Él. Dios se deleita, hermano, así hay cosas que a Dios le agrada. Vamos al libro de mano de, aleluya, de Deuteronomio capítulo 10. Mire el mandato de Dios para el pueblo de Israel y para todos nosotros, hermano. Mire el mandato que hay de Dios. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hermano. Estaba a punto de entrar a gozar las bendiciones. Estaba a punto, hermano, de, aleluya, de llegar a poseer esa tierra. Y Dios le habla esta palabra. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tema a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, y que le ame y que le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide Dios primero? ¿Qué es lo que pide Dios? Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tema a Jehová tu Dios. Aleluya. Y ahí le añade, aleluya, y que ande en todos sus caminos, y que lo ame y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No podemos amar a Dios. No podemos caminar en los caminos de Dios. No podemos guardar la palabra de Dios si primero no está el temor de Dios metido en nuestro corazón. Aleluya. Algunos dicen, yo lo amo al Señor. Y vamos al principio y no hay temor. No hay temor. No podemos amar al Señor, hermano, si no tenemos primero el temor metido dentro de nuestro hueso. El temor, hermano, usted sabe que el temor es, aleluya, la protección de apartarnos del pecado. El temor a Dios es el que nos aleja del pecado. Y el temor a Dios es el que nos ayuda a no cometer pecado. Aleluya. Si usted está sentado en una rueda, que están hablando del hermano Leoncio, usted tiene el temor a Dios y sabe que lo están calumniando, ¿qué va a hacer usted? Cierra. Porque usted sabe que es malo lo que están haciendo y es pecado. Pero como usted tiene el temor a Dios, dice, no, yo no voy a murmurar ni criticar, hermano, porque yo temo a Dios. Y yo sé que si yo abro mi boca, yo peco contra Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la iglesia puede vivir en santidad? Hermano, la puerta para vivir en santidad delante de la presencia de Dios es que nosotros tengamos el temor a Dios.
Pero cuando la persona ya no hay temor, si abre una puerta, hermano, que la persona, aleluya, empieza a dejar entrar cosa. Y llega un punto, hermano, que la persona le da lo mismo. Usted sabe que yo he conocido gente que le da lo mismo sentarse en la iglesia, participar a un ministro, hermano, que han perdido el temor a Dios y han salido de la iglesia y se fueron a meterse en un hotel a adulterar. Aleluya. Un pastor me decía que un encargado de obra, hermano, terminaba el culto y por las cámaras del vecino del frente habían descubierto que él se metía dentro de las iglesias y traía mujeres y tenía relaciones dentro de la iglesia. Aleluya. Mira hasta dónde llega la persona cuando pierde el temor a Dios, hermano. Hay gente, hermano, como escuchaba el otro día al pastor Arnaldo, había un pastor que predicaba, hermano, sana doctrina. Y que pareciera que era de sana doctrina. Pero se iba a su hogar y abusaba de sus 3 hijos. Aleluya. Vi hasta dónde se llega cuando se pierde el temor a Dios, hermano. Hasta ahí se llega. Pero ¿sabe qué? El principio son las pequeñas cosas. Son las pequeñas cosas que van, hermano, los hombres, este pastor que yo le digo que se iba a adulterar, que se iban a adulterar, hermano, no hay que arrancar adulterando, no, con las pequeñas cosas. Y esto no es nada, 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 y al último nada es pecado, nada es malo, pero es dale, hay que dar, hay que dar. Aleluya. ¿Por qué nosotros no participamos en la fiesta, hermano? Porque en la fiesta hay de todo. Hay de todo. Aleluya. Yo he visto hermanas estar en fiesta de cumpleaños y deleitarse cuando los otros están bailando delante de ellos. Yo lo he visto. Porque han perdido el temor. Hermano, debemos volver a los principios. Y esos son los principios. Los principios es que nosotros nos volvamos al temor a Dios, hermano. Para que nuevamente vuelvamos a ser lo que éramos, para volver a estar en el mismo lugar en el mundo espiritual. Debemos tener temor a Dios. El temor es el que nos ayuda cada día a poder mejorar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Hermano, cuando nosotros entramos en ese temor a Dios, vamos a hacer no voy a hacer esto porque voy a ofender a Dios, no voy a hacer aquello porque voy a ofender a Dios, no voy a hacer aquello porque le voy a faltar el respeto a mi Dios. Hermano, hay gente que está pisoteando la sangre de Cristo porque han perdido el temor a Dios. Están pisoteando la sangre de Cristo. Esa sangre inocente que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, mucha gente lo están pisoteando con sus actos. Alabado sea el nombre del Señor. Puede levantar su mano y adorar a Dios en esta noche. Que seamos poquito, porque volvamos al temor a Dios, hermano. Volvamos. Tomé la decisión de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, queremos volver. Hermano, cuando, aleluya, la persona pierde el temor a Dios, ya no ama a Dios.
Por eso, hermano, que cuando Dios le habla a la iglesia de Efesios, le dice: vuélvete a los principios, vuélvete de a dónde has caído. Oh, santo Dios, aleluya. Vuélvete a lo primero, que es el temor hacia Dios. Alabamos el nombre del Señor en esta noche. Dios está en nuestra lugar. Y Dios está esperando, hermano. Dios más que nunca quiere restaurar la iglesia. Dios más que nunca quiere volver a levantar a la iglesia en un estandarte allá arriba, hermano, llena del poder y de la unción. Pero no podemos volver ahí si no volvemos al principio, que es el temor a Dios. No, Dios no lo puede levantar ahí arriba, hermano, aleluya, porque si lo levanta ahí arriba, Satanás va a decir: son estos, son aquellos, son estos, son estos, son estos. No se olvide que Satanás está para acusar. La Biblia dice que Él está delante de Dios para acusar de día y de noche. Aleluya. Dios necesita que nosotros nos volvamos, hermano, y que nuevamente podamos volver nuevamente a ese lugar donde el temor de Dios estaba dentro de nuestra vida. Aleluya. Porque hay mucha desobediencia dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor a Dios, hermano. Aleluya. Y esas pequeñas cosas fueron entrando y van entrando dentro de la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Gente que van entrando al camino del Señor se van acomodando como nosotros estamos. Si de ver a la hermana Norma allá, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Sabe qué cuesta, hermano, hoy introducir a la iglesia que mire a Cristo? ¿Sabe cuánto cuesta, hermano? Yo como embregado con ese tema, porque, aleluya, la gente empieza a mirar a fulano, a mengano, a sultano. ¿Por qué mira a los sultanos y a mengano? Es porque no tiene temor a Dios tampoco. Está lo mismo que el otro que está quebrado. Aleluya. Pero una persona que tiene el temor a Dios, todos se pueden estar deslizando a su costado, pero él sigue mirando a Cristo. Pueden todos estar fracasando y pecando contra Dios, pero él tiene su mirada allá arriba. Aleluya. Y él dice: yo a mí no me compró este ni me compró aquel. Yo voy a seguir amando a aquel que derramó su sangre en la cruz de Calvario por mí. Yo le amo, hermano, aleluya. ¿Sabe qué? Hoy en día hay gente que dice que salen de la iglesia y ¿sabe lo que dice? El pastor no me deja hacer esto. ¿Sabe que acá hay gente que no quiere venir por eso? Porque el pastor no te deja hacer esto. El pastor no me deja hacer la pachanguera a fin de año. Este ministerio es muy estricto y son estrictos en esto, son estrictos en aquello, son esto. Y hay gente que se llena la boca diciendo: el pastor no lo deja. Esa persona que usted oiga que diga que el pastor no lo deja o que la iglesia no lo deja, tiene que saber que esa persona no tiene temor de Dios. Porque la persona que tiene el temor a Dios dice esto: a mí la Biblia me dice, y en su palabra dice esto, y porque dice esto yo no lo voy a hacer. Aleluya. Yo alabo a Dios que nos hemos encontrado con el pastor David Viera, que aleluya, Dios nos ha enseñado, pero yo no es que guardo aleluya, me guardo del Señor por la fiesta, no practico la fiesta por el pastor David Viera, no.
Yo no practico la fiesta por el pastor David Viera, porque él lo pide, porque él fue enseñado así también por el Espíritu Santo. Yo lo hago, hermano, porque a mí me enseñó el Espíritu Santo. Y mi temor está hacia Dios. Aleluya. Porque yo amo y aprecio mucho a nuestro pastor. Y, aleluya. Y honro mucho a nuestro pastor. Pero sobre mi pastor está el Dios Todopoderoso, el que tengo que tener el temor. A Dios es que tengo que tener el temor. Por Dios yo me tengo que guardar. Por temor a Dios tengo que guardar la palabra. Por temor a Dios tengo que vivir en santidad. Por temor a Dios yo tengo que guardarme. Aún en el secreto yo me tengo que guardar. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Aleluya, Dios me está viendo. Aún en la cámara más secreta, más oculta, aún en medio de nuestro cuarto, Dios nos está viendo. Y por Él tenemos que guardarnos. Aleluya. Pero hermano, cuando ya perdemos el temor a Dios nos da lo mismo. Por fulano, por sultano. Ay, no voy más a esa iglesia por la hermana Norma, no voy más. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. El principio de la bendición es el temor a Jehová. Pero el principio de la caída es cuando perdemos el temor a Dios. Hermano, usted sabe que Judas nunca tuvo temor a Dios. Y era tesorero. Echaba fuera demonios. Predicaba. Sanaba a los enfermos, estaba al lado de Cristo, pero nunca tuvo temor a Dios. Nunca. El temor de Dios jamás se invernó o entró dentro del corazón de Judas. Nunca, hermano. Por eso que Judas siempre, hermano, cuando no hay temor hacia Dios, la gente anda mirando acá abajo. A lo terrenal. Pero cuando hay temor a Dios, ese temor te hace levantar la vista al cielo. Mire la diferencia del otro discípulo con Judas. Cuando el Señor le dijo, váyanse ustedes. Cuando le dijeron que dura tu palabra, y le dice que el Señor dijo, si ustedes quieren ir, váyanse. Ahí nomás saltó Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? No quiere decir que Pedro era perfecto, sí, hermano, tuvo sus errores. Pero el temor hacia Dios lo hacía volver a la senda antigua nuevamente. Aleluya, cuando él le falló al Señor, aleluya, porque se había apurado, porque había hablado apresuradamente, porque había hablado en su inmadurez, porque estaba inmaduro todavía Pedro, todavía ni estaba cocinado, era su primer paso en el cristianismo. Cuando él habló apresuradamente, y el hermano, aleluya, y dijo que iba a estar con el Señor dijo, antes que el gallo cante 3 veces me va a negar. Lo negó al Señor. Pero cuando cantó el gallo, Pedro se acordó que hizo Pedro. Se fue afuera y lloró amargamente, pidiendo perdón a Dios. Eso es lo que hace cuando tenemos el temor a Dios dentro de nuestra vida. Aleluya. Hermano, no quiere decir que no nos vamos a fallar. Pero cuando hay temor, rápidamente nos vamos a arreglar. Aleluya. Rápidamente nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, te he fallado, he hecho esto, Señor. Perdóname, Señor. Aleluya. Pero cuando ya no hay temor, hay algo que se mete dentro de nuestra vida, que se llama hipocresía. Hipocresía. Solamente vivimos de apariencia. Aparentamos que está todo bien, todo muy lindo. Hoy estoy tocando las manos con los querubines allá, fuego de lo alto.
Aleluya. Pero por otro lado, hacemos otras cosas y Dios está mirando esas cosas. Dios está mirando y Dios sigue mirando. Pero en esta noche Dios quiere que nos volvamos al principio. Dios quiere que nos volvamos al principio de la sabiduría. Yo puedo saber la Biblia de tapa a tapa, pero si no tengo el temor a Dios, soy una persona ignorante con una Biblia debajo del brazo. Pero hay gente, hermano, que no sabe ni leer. Aleluya, también no sabe expresarse, no sabe hablar, pero tiene el temor a Dios dentro de su corazón. Y ese sí puede decir: yo estoy en santidad delante de Dios. Esa persona puede decir: caminar rectamente delante de la presencia de Dios, porque el temor hacia Dios lo va llevando, aleluya, a la comunión con Dios cada día. Lo va llevando a la relación con Dios cada día. Lo va llevando y lo va acercando más a la presencia de Dios todavía. Aleluya, cuando el temor de Dios, hermano, aleluya, es el temor, es el que nos va llevando y nos va acercando a esa sabiduría, a ese conocimiento, y vamos aprendiendo más de Dios, y vamos entendiendo más de Dios, y vamos entendiendo qué es lo que más le gusta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, a los principios, y uno de los puntos del principio de volverse a Dios es volver al temor a Dios. Dios le estaba llamando al pueblo de Israel: vuélvanse al temor. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sigue leyendo, van a ver que había divorcio, había desvelo, hermano, montones de pecados. Aleluya, porque habían perdido el temor a Dios. Pongámonos de pie, mi Carlos. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Esta palabra que viva y eficaz, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.